Hola y bienvenidos a otro de mis vídeos. En el de hoy vamos a hablar de una villa romana en el siglo IV, final del siglo V aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer es dar un contexto histórico. El contexto histórico de este momento es de que el Imperio Romano estaba sometido a una fuerte presión en las fronteras, en la frontera norte con los germanos, en la frontera este con los persas y en la frontera sur en la zona del Sahara. A pesar de esta presión que sufría el Imperio Romano, mediante las reformas que hizo Diocleciano y Valentiniano I, se consiguió más o menos, en torno a mediados del siglo IV, se consiguió estabilizar relativamente el imperio. Es el momento también, en el periodo desde el siglo III aproximadamente, en el que se da un movimiento de la población de las ciudades al campo. En el campo es donde se construyen estas grandes villas que constituyen unas auténticas unidades económicas de explotación agropecuaria. Las villas, por tanto, constituyen auténticas unidades económicas autosuficientes que tienen dentro de sí todas las relaciones sociales y económicas que pueden darse en una pequeña ciudad, una microciudad. Por tanto, tienen tierras de labor, establos, por supuesto, y también cementerios e incluso actividades de culto. Esto en cuanto a contexto histórico. En cuanto a la zona geográfica, las condiciones geográficas, tenemos que decir que la villa de Almenara está situada en el pago de Calzadilla. Esto está en la provincia de Valladolid, actual provincia de Valladolid, cercana a la de Segovia. Por tanto, estamos hablando de zona en la meseta, submeseta norte, cerca del sistema central. Es una zona fértil, desde siempre lo ha sido, con abundancia de agua por la zona, por los ríos que vienen de la vertiente norte del sistema central. Es una zona de clima mediterráneo seco, con verano seco, es decir, extrema. En verano hace bastante calor y en invierno las temperaturas bajan muchas veces por debajo de cero. Es una zona, por tanto, que ha estado siempre bastante poblada desde la prehistoria, pero es en la Reconquista cuando se ve, por las localidades que hay en los alrededores, la importancia histórica que tiene esta zona. Nos encontramos con localidades como Olmedo, a 15 minutos actualmente en coche, Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo, Coca, Arévalo. Son localidades con mucha enjundia, con mucha carga histórica, debido a este motivo, que es una zona rica. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de lo que es la villa de Almenara. Concretamente nos vamos a basar en unos estudios arqueológicos que se han centrado en la pars urbana. La pars urbana es la parte de la villa en la que vivía el señor, con la familia, con los invitados principales y con los siervos principales, los que les atendían directamente en el domo. Aquí podemos ver lo que es una maqueta de la villa que se encuentra en el museo actual, orientada de la misma manera que la planta. La planta nos habla de más de 50 habitaciones, aproximadamente unas 52 habitaciones que tenemos aquí a la vista, y está orientada la maqueta que hemos puesto en la imagen de la misma manera para que nos podamos orientar mejor. La miramos desde el este, por tanto tenemos el sur a nuestra izquierda, el norte a nuestra derecha y al fondo tenemos el oeste. Luego lo organizaremos de modo más habitual, con el norte en la parte superior. Insisto en que esta es la parte donde vivía el señor. Vamos a ver otra imagen en la que vemos esa misma parte, la pars urbana, en contexto con las otras dos partes de lo que sería una villa modelo. La pars rústica, en donde vivían los esclavos y los siervos, con sus almacenes, sus establos y la cocina de ellos y sus salas de reuniones. Y en la pars frumentaria es donde están los almacenes propiamente dichos de los granos, el vino, las bodegas, etc. El estudio que se ha hecho por los arqueólogos y arqueólogas de la pars urbana de esta villa es muy interesante porque combinan varias técnicas de investigación. Está la técnica sintáctico-espacial, luego veremos lo que es. Luego están las técnicas basadas en el análisis de la decoración de las estancias,
Y también otra técnica bastante interesante, que es la técnica del análisis del desgaste en el pavimento y en las paredes. Nos permiten saber el tipo de organización que había entre las diferentes habitaciones, la jerarquía y la funcionalidad de cada una de las salas. Pero veremos en qué consiste cada una de esas técnicas. Primero, el análisis sintáctico espacial. El análisis sintáctico espacial es aplicar modelos matemáticos para que nos expresen, mediante estos modelos matemáticos y fórmulas, por tanto, nos van a dar una expresión de la dinámica social que había dentro de la vivienda. Y ahora lo vamos a ver cómo. Es decir, se pretende ver, mediante estos modelos matemáticos, qué habitaciones eran las principales, qué dominio tenían, tanto en control visual como en accesos a las diferentes estancias de cada uno del personal, tanto de los siervos, esclavos, como de los propios invitados, incluso de la familia. El análisis sintáctico espacial, viendo en este pequeño ejemplo de una vivienda sencilla de 4 habitaciones, vemos cómo se relacionan entre ellas. Y podemos comprobar que la habitación 1 se relaciona con la 2, con la 3 y con la 4. Sin embargo, cada una de las otras 3, es decir, la 2, la 3 y la 4, solo tienen relación con la 1, como veis, por las entradas y salidas. No se relacionan entre sí. De este modelo podemos deducir que el espacio nombrado aquí como número 1 es el espacio central, con alto valor de control, desde el cual tiene visión sobre las otras 3. No solo visión, sino control de accesos. Hay que pasar por el 1 para llegar a cada una de las otras 3. Este es un pequeño modelo sencillo que nos permite saber si hay espacios de control, cuáles son más importantes sobre los demás, cuáles son los espacios privados, cuántas habitaciones hay que cruzar para llegar a cada una de ellas, con lo cual nos delimita, nos da idea, es un modelo matemático, insisto, nos da idea de cuáles son los espacios más privados y también los espacios que controlan al resto. Este análisis sintáctico espacial a nuestra villa, aparte de ella, porque como veis va a ser muy complejo aplicárselo todo, se hace, pero yo en este ejemplo, en este análisis no lo voy a hacer. Solamente me voy a centrar en los 2 espacios de control que, como veis, constituyen el 2 y el 19. El 2 sobre el bloque norte de toda la parte urbana de la villa, y el 19 sobre todo el bloque sur, organizado en torno a estos 2 grandes espacios de control, controladores, y a su vez entre ambos genera un eje norte-sur en el cual había movimiento natural de conexión entre ambos bloques, el bloque norte y el bloque sur. Y también hay un segundo eje este-oeste que configura el paso del extremo este hacia el oeste, hacia las termas. Una especie de visión general de cuáles son las jerarquías entre las distintas habitaciones. Como veremos reforzada por el otro análisis de la decoración y de los mosaicos, reforzada para ver cuáles son las salas principales y cuáles son las salas secundarias. El segundo tipo de análisis que se utiliza es el análisis de la decoración, basado en la decoración. Aquí vemos un ejemplo de la sala 34, una de las más grandes, por cierto, que además estaba decorada con un motivo en mosaico muy delicado y con mucha carga simbólica. Es decir, que mediante este análisis podemos establecer que esta sala era considerada como una de las principales, al igual que otras que están decoradas también con mosaicos muy ricos. Podemos ver las zonas sombreadas que nos indica que allí había mosaico, y por tanto estas eran salas a las que se consideraba de gran importancia. Sobre un fondo de peltas negras, las peltas eran un símbolo muy utilizado por los romanos, aunque tiene su origen en el escudo utilizado por los soldados de la Grecia clásica. En el motivo central nos cuenta la historia del reto que le hacen las Piérides, que eran unas ninfas que cantaban. Les hacen un reto a las musas al pie del monte Helicón. Es una competición de canto. El monte Helicón estaba encantado escuchando a las ninfas y por ese motivo empezó a ascender. Esto molestó a Poseidón, que decidió enviar a Pegaso
a este monte y bajarle los humos. ¿Cómo lo hizo Pegaso? Pues nada más llegar, lo que hizo fue pegar una patada con el casco y de esa patada en el monte Helicón comenzó a brotar un manantial de agua, que es la fuente Hipocrene. Y a partir de ahí se crea el mito del manantial y del caballo y de las ninfas a pie de monte Helicón. Por fin nos queda por ver el último tipo de análisis que se emplea para el estudio de esta villa, y es el análisis basado en las zonas de desgaste. Son las zonas en las que, por su uso frecuente, producen un desgaste especial en el pavimento. A la hora de analizar esto, tienen que andar con mucho cuidado los arqueólogos, las arqueólogas, porque efectivamente había muchas zonas de desgaste y había que, acotar para no confundirnos con reformas posteriores, desgastes que no se adecuaban a la frecuencia de paso del momento en el que estamos hablando, el siglo IV, el siglo V, y tuvieron que acotar mucho y establecer conclusiones a partir de desgastes confirmados de la época. Se centraron en varias estancias, principalmente en la 18, que comunica ambos espacios, el norte con el sur, el espacio controlador norte del 2, numerado con el 2, y el espacio central sur, numerado con el 19. Como vemos, tiene el 18, tiene apertura por el norte y por el sur, y era un lugar de paso constante que conectaba y reforzaba el eje norte-sur. Otras estancias analizadas, pues como vemos, la 23 y la 22 especialmente, y en la esquina sureste con los espacios 30, 31 y 32, que luego veremos a qué conclusiones se llega. Bien, aquí vemos más claramente esos movimientos, tanto norte-sur como este-oeste. Los pavimentos del corredor de la zona sur en torno al patio central estaban con pavimento de opus signinum, que era una especie de mortero hecho con piezas de cerámica y con cal que mezclado y luego apisonado daba este tipo de suelo, que era bastante resistente y duradero. Mediante ese análisis de desgaste nos da la frecuencia de paso entre las diferentes salas, como he dicho anteriormente, y es especialmente interesante en las salas que vemos que nombramos como 30, 31, 32, porque entre la 32 a la 30 se observa una frecuencia de paso muy intensa, y es lógico porque la 30 no tiene acceso al patio. Por tanto, para llegar a zonas privadas interiores, es lógico confirmar el análisis sintáctico espacial con esta frecuencia de desgaste entre la 32 y la 30. Como vemos, los dos accesos estaban conectados con este sendero. Y hay otro sendero bastante interesante entre la 31 y la 32. El paso de la 32 a la 31 se hace sorteando algo en medio de la sala y yendo hasta el fondo. Por tanto, se puede suponer, y esto es una de las conclusiones que nos dan el análisis del desgaste, es dónde están situados los muebles. Posiblemente ahí había algo, una mesita o algún pequeño mueble, que hacía que el recorrido fuera sorteándolo para llegar al fondo. Sobre la 35, es una sala que tiene entrada por el patio, por el corredor sur del patio central, y bueno, hay mucha frecuencia de desgaste, hay mucho desgaste. Lo que pasa es que es verdad que es un desgaste un poco especial, es como un pulido, nos dice la arqueóloga que la ha investigado. Es un pulido, y ahí ya he comentado antes que había una grasa que hacía suponer que eso podría utilizarse como pequeño almacén. Como veis, no tiene acceso a nada más, y por tanto es muy posible que tuviera esa función, la de almacén de algún tipo especial de alimento. Otro resultado del análisis bastante interesante es el que se realiza en las habitaciones desde la 20 hasta la 23. Son habitaciones que tienen unas frecuencias de paso que nos hablan de determinado mobiliario situado en algunas de las zonas, de algunas de las paredes. Por ejemplo, en la 23 tenemos una zona sin desgastar
de unos 60 centímetros y alargada, que podemos suponer que se tratará de una cama, pero no hay seguridad. Donde sí que parece que hay seguridad que pudiera ser una cama es en la 22. E igualmente se ve ahí que no hay desgaste en donde pudiera estar situada la cama, y además coincide con que es la medianera que da a una sala con hipocausto, es decir, con gloria, con calor. Entonces parece que es muy probable que ahí sí que estuviera situada una cama. Y ahora vamos a citar algún tipo de decoración que se ha encontrado en diversas habitaciones principales, en algunas de las habitaciones más principales. Por ejemplo, en la 5, al norte, cerca de la zona de la sala trilobulada, había una decoración en teselas de guirnaldas y líneas circulares, inscritas en cuadrados. Luego tenemos en la 27 octógonos, las peltas famosas, y en la decoración en pared una imitación de un tipo de mármol, de varios tipos de mármol, entre ellos el pórfido rojo, que es bastante bonito, la verdad. Luego tenemos en la 29, que es esta sala semicircular, que tendría bastante importancia por lo que parece. Estaba decorada con opus sectile, que son una especie de mosaico de piezas grandes. También había los anges, que son los rombos alargados con círculos inscritos, círculos rojos. Bien, y queda por comentar estas grandes salas que nos llaman la atención desde la primera imagen que hemos visto. La sala bastante grande, trilobulada al norte, pues ya nos habla de una cierta importancia, por supuesto. También la que es la mitad de un octógono en la zona también norte, un poquito más al este. Muy importantes las dos que están situadas en el sur, esa semicircular casi completo, y la famosa sala número 34 donde vimos el mosaico de Pegaso. ¿Qué forma tienen estas salas? Como vemos, semicircular, octogonal, etcétera, etcétera. Esto nos podría decir que ahí en esas salas se llevaban a cabo grandes ceremoniales o banquetes especiales. Banquetes que se harían muy probablemente utilizando un mueble llamado stivadium, que son triclinios con forma circular, en torno a los cuales, se sentaban encima de ellos, se medio tumbaban encima de ellos, igual que un triclinio, pero con forma semicircular, en torno a una mesa donde pondrían la comida, como vemos en esta imagen que tenemos abajo. Bueno, y nada más por mi parte, espero que el vídeo os haya gustado y nos veremos en el próximo. Hasta entonces.